성경 말씀 읽겠습니다. 사도행전 8장입니다. 사도행전 8장 1절 말씀부터 제가 읽겠습니다. 찾으셨으면 사도행전 8장 1절부터 읽습니다. 사울이 그의 죽인 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, señores? La semana pasada, desde el miércoles, en Taedo Kimcheon, nosotros hemos realizado el campamento. Yo estaba 2 días allí, después 2 días en Gangneung. El campamento, el retiro era, pero maravilloso. He hallado tanta gracia. En Kimcheon se hizo una historia real acerca del pastor Kim Ki-sung, que decía: este será grandioso. En Gangneung, una señora tanto tomaba. Y yo, cuando tengo comunión con la hermana casada: ¿usted, hermana, tomó? Sí, en el colegio tomé, me dijo. Pero en nuestra iglesia, tomamos una vez al mes un trago de vino, y no sé si con eso no se satisfacen. Nosotros, habiendo vivido aquella vida, cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, cambiamos, nos renovamos, y es tan, tan bello. En Gangneung, una hermana trajo a su marido y había sufrido mucho porque tenía enfermedad del hígado. Yo le pregunté si obtuvo el perdón del pecado, y había oído todo el perdón del pecado, pero me dijo que no podía llegar a creer. Yo le compartí: el creer, puede creer o puede dejar de creer, no es así la cuestión. Yo esta palabra creyendo, cuando se conecta con el Señor Jesucristo, tenemos la fuerza para vencer la enfermedad, tenemos la esperanza. Simplemente yendo a la iglesia podemos creer, podemos dejar de creer. Uno piensa así, pero en realidad, en nuestra vida, cuánta ayuda, cuán maravilloso, si uno sabe, es maravilloso y se asusta. El Señor Jesucristo murió crucificado sobre la cruz, y esta palabra del Evangelio, yo ahora sentado con ese marido de la hermana, compartía, y no puedo creer, me decía. ¿Por qué no puede creer? Ese es el pensamiento, no siga aquello. Inclínese un poquito ante la palabra con sus oídos. En realidad nosotros hemos hallado una gran bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente pensábamos que debíamos empeñarnos para recibir la bendición y al cielo, pero dentro de la Biblia, cuando profundamente entramos en la palabra, no tiene sentido el que lo hagamos bien o el que lo hagamos mal. El Señor Jesucristo por nosotros, ¿qué es lo que Él hace? ¿Cómo es la gracia que nos otorga? Conforme a ello, recibimos la bendición. Por lo cual, paso a paso, cuando hablamos del Evangelio, me dice: ¿por qué no puede creer? Él me dijo que no podía llegar a creer. ¿Por qué? No puedo llegar a creer. En su pensamiento, no quiero creer, dice, y ese corazón le surge. Ese día, a la noche, oyendo el Evangelio, esta persona tuvo la convicción del perdón del pecado y se fue. Fue ayer. Terminó el culto de la mañana, la madrugada. Él se acercó porque quería recibir la oración. En una noche para el día, su rostro mejoró muchísimo. Al comienzo no sabía quién era y le miré su ropa y me di cuenta que era la misma persona que vino ayer. Su rostro cambió demasiado y estaba tan contento. Hechos capítulo 8 he leído hoy. Hechos 8, las veces que lo veo, me gusta. Yo veo 2 veces, 3 veces y me encanta. Son aquellas palabras. Dentro de la iglesia, los hermanos, después de recibir la salvación, sirven al Señor y su corazón realmente no es todo igual. Un hermano echando el corazón, realmente sirve al Señor, está con gozo. Y
un poquito así, los que son menos, otra vez los que están abajito, allá, para abajo. Aunque ha recibido la salvación, hay gente que vive así. La diferencia entre aquellas personas, los que tienen la fe, pueden llegar a creer en la palabra, tienen el corazón de que Dios va a obrar así, los que no tienen fe, y cuando van para más abajo, parece que la Biblia es mentira y lo que dice el mundo es cierto. Esa es la diferencia de las personas. Pero realmente hoy en día la gente, ya estamos en los últimos tiempos y hay momentos de sufrimiento. ¿Por qué es momento de sufrimiento? Esta vida de creencia, si un poquito uno se pone a pensar, es fácil, divertido, interesante, sin pensar, de manera remota cuando se pone a pensar, esto parece algo muy vano, por lo cual yo, bueno, si me refiero a mí, cuando éramos pequeños, yo, en el periodo de Japón, yo he nacido, cuando nací nos independizamos en el año, después hubo la guerra el 25 de junio, el 15 de agosto nos liberamos y yo tenía hambre, había dificultad de pequeño yo. Pero cuando leemos esta Biblia, es increíble. Esta Biblia en nuestro corazón nos da la esperanza, la fuerza, el gozo, el poder. Pero la Biblia, cuando uno no lo ve detalladamente y lo ve hacia medias, realmente casi no tiene sentido. Hoy en día mucha gente es así. Yo una vez tuve campaña en Daegu y el periodista me vino a buscar. Pastor, ¿podría darme un poquito de su tiempo? Claro, le dije. Que no sea un tiempo corto, sino no importa, 1 hora también puedo. Muchas gracias. Yo tengo duda acerca del pastor Oxupar. ¿Qué duda tiene? Esta misión Buenas Nuevas y otra iglesia, ¿cuál es la diferencia de ustedes? Yo, algo tan difícil podría compartir en un tiempo tan corto. Le pregunté, me dijo qué manera breve le hable en una sola palabra. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra iglesia y otra iglesia? Yo le dije al señor periodista, ¿usted congrega a la iglesia? Que nunca había congregado a la iglesia. Entonces, el Señor Jesucristo, el que haya venido a este mundo y el que haya muerto crucificado, ¿usted lo conoce? Sí, eso lo había oído bastante. ¿Por qué Jesucristo murió sobre la cruz? Le pregunté que él oyó que Jesucristo murió sobre la cruz por nuestro pecado. Usted lo sabe muy bien, le dije a él. Dios, en Isaías 53:6, cuando vamos, nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, el pecado de todos nosotros, al Señor Jesucristo lo había cargado. Que Dios había dicho, ustedes han cometido pecado y quieren pasar el pecado al Señor Jesucristo, yo lo voy a pasar, ustedes no lo pueden pasar perfectamente, yo perfectamente, sin ninguna carencia, lo voy a pasar. Y el pecado de todos nosotros, ni siquiera uno lo voy a dejar, por entero lo va a pasar al Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Sí, lo sé. Pero recibiendo el castigo de ese pecado, cuando Jesucristo muere sobre la cruz, el castigo del pecado lo recibió y murió, y cuando murió, todo nuestro pecado se resolvió y acabó. Claro. Pero en la iglesia, en otras iglesias, dicen que son pecadores y que nosotros hemos obtenido el perdón del pecado, decimos nosotros. Esa es la diferencia. Este periodista que dijo, pastor, ¿lo que usted dice es cierto? Sí, vaya a preguntarle, dije a él. ¿Y en otra iglesia todavía dicen que son pecadores? Sí, vaya a preguntarle, dije. Él no podía creer.
¿qué es lo que los cristianos creen?, me dijo él. Él no podía creer en lo que yo decía. Parece que él fue a preguntar. Al día siguiente en el periódico apareció, aparte de la propaganda, llenó por entero la página y puso grande mi foto y escribió el artículo. Me llamaron y me dijeron que tantos creyentes habían venido a molestarle y que no podía trabajar él. La gente, la Biblia, ya que lo lee sin pensar, sin echar su corazón, Jesucristo murió sobre la cruz por nuestro pecado y es para perdonar nuestro pecado. Si el Señor Jesucristo muere sobre la cruz y todavía queda nuestro pecado, la cruz solamente ha sido un fracaso. ¿Quiere decir eso? El Señor Jesucristo de ninguna manera fracasó. Perfectamente había lavado el pecado. Así dice la Biblia. Hoy en día, en muchas iglesias, los pastores, más que hablar de la Biblia, hablan de su propio pensamiento. Aunque la Biblia dice así, a mi parecer creo que queda el pecado. En esta ocasión, Kenia, Uganda, Togo, Ghana, Etiopía, yo he ido. Yo fui por primera vez a Ghana. Si yo voy, los pastores públicos, cientos de pastores se reúnen en Ghana. Yo fui y se habían reunido 210 personas. Y en Uganda, una iglesia Miracle, en donde se reúnen 7,000 personas durante 1 hora y media, yo prediqué la palabra. Y luego en Kenia, más de 600 líderes estaban reunidos y yo hablé acerca del perdón del pecado. En Romanos 3:23 yo le iba hablando. El anciano dijo hace un momento que todos han cometido pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios, y por la redención de Cristo hemos sido justificados gratuitamente. El 23 hemos cometido pecado y como pecadores nos manifestamos. Pero en el 24, Cristo, habiendo venido, nos ha lavado y somos justos. El 23 somos pecadores, el 24 somos justos. La gente cuando pregunta, el 23, todos han cometido pecado, todos saben eso, pero increíble, no hay nadie que conozca el 24. Con todos los que me encontré ha sido así. Satanás, yo dije, cuando vamos a safari de África, hay animales herbívoros, carnívoros. Y por más que haya mucha carne, los herbívoros no miran carne. Contrariamente, los carnívoros, por más buena planta que haya, no mira aquello y simplemente busca carne, quiere comer carne y anda corriendo así. ¿Cómo eso? Las personas que pertenecen a la carne. Yo cometí pecado y con el concepto de que son pecadores, con la sangre que el Señor derramó, aunque va hablando, esa sangre no entra hasta el corazón. El Señor Jesucristo murió por un pecado. Eso ronda realmente en su cabeza, pero no entra en su corazón. No viene la muerte sobre la cruz. Y si murió por mi pecado, debe ser lavado, pero el pecado simplemente queda. En esta ocasión, yo cuando fui a Miracle de Uganda, el pastor realmente me invitó y cuando prediqué se había transmitido por todo el país y yo fui a anunciar el Evangelio. Durante 1 hora y media prediqué y 30, 40 minutos anuncié y comenzó a cambiar la postura de los hermanos. Pasó un poco de tiempo, decían, amén, amén. Comenzaban a apasionarse. Los hermanos estaban tan contentos, no sabían qué hacer. Hasta el pastor de la iglesia alzaba la mano y decía, amén. Y yo sentía mucho agradecimiento. Ahora nosotros, cuando miramos con esta Biblia, aunque sea la misma Biblia, yo leo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces voy leyendo.
Y yo veo ahora la escena en la que los personajes hablan con Dios. Cuando Dios habla con el hombre, siempre todos chocan. Le dice a Dios a Abraham, Abraham, sí, Dios, yo dirás que es Sara, tu esposa Sarai, yo te daré un hijo por ella. Así habla Dios. Abraham, ¿qué dice? Una persona de 100 años, ¿cómo va a tener hijo? Sara ya tiene 90. No lo acepta. En su pensamiento ya está viejo, terminó la costumbre, la mujer no puede tener hijo y está cautivado por ese pensamiento, no acepta la palabra de Dios y permanece en su pensamiento. Mucha gente así va oyendo. Un día le dice Dios a Moisés, Moisés, sí, yo por ti te voy a enviar al faraón y haré para que salves a mi pueblo de Egipto mediante Moisés. Ahora le salva y en su pensamiento está cautivado. Yo qué soy para ir a faraón, yo qué soy, y realmente mira su ser. Yo te voy a salvar, pero ¿por qué tú? El que lava nuestro pecado no somos nosotros, es Dios. El Señor Jesucristo, Dios lo hace. Y no importa que seamos carentes, que seamos inmundos, el que no tengamos una buena mentalidad, no importa nada de ello. Solamente tenemos que aceptar. La gente, ahora cautivado en su carencia, no puede aceptar aquello. A mí me encanta el libro de Hechos 8. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra vida, mientras que tenemos la dificultad, nos cautivamos en esa dificultad. Yo conozco a un cirujano, se llama el Dr. Cho Nong-ju, ustedes bien lo conocen. El Dr. Cho Nong-ju, él trabajaba como cirujano. Un día él era un doctor que trataba cáncer. Dice que, pero hacía una cirugía excelente. Tanto operó el cáncer. Pero continuamente la gente iba muriendo. Por lo cual, más que la cirugía de extirpar el cáncer, él comenzó a investigar cómo vencer el cáncer. Es increíble cómo él va investigando. Es algo que no podemos ni imaginarnos. Él toma su orina. Me dijo que tome mi orina, que era muy bueno. Yo todavía no probé. Él, la orina, que no importa, que es muy bueno en el cuerpo. Yo no puedo entender. Pero si es bueno, ¿por qué Dios nos hace sacar para afuera? Pero ¿qué es lo que él dice? En donde hay mucho mosquito, el matar a los mosquitos. No traten de matar a las moscas con el insecticida. ¿Por qué hay mosquito? Porque hay pozos y hace fluir el agua. Y para que cuando nosotros hacemos fluir el agua no hay mosquito. Aparece en su libro y tiene realmente razón. Es bueno extirpar el cáncer, pero si uno purifica la sangre, uno puede tener realmente las defensas para poder vencer el cáncer. A mí también me dijo que para purificar la sangre, uno va ahora él secó las verduras y me regaló, a veces por agradecimiento como, y después me voy al exterior y vuelvo y no puedo comer. Uno debe comer después de la comida. Uno en el exterior no come solo, come con mucha gente y yo voy predicando mientras que como y a veces dejo lo que él me dio. Él en realidad utiliza una manera totalmente distinta. Para vencer el cáncer tiene que purificar la sangre. Entonces todos los días uno tiene que lavar la sangre. Le pregunto a él. Tiene un concepto completamente distinto él. La vida de creencia, hermanos. De por sí tratando el que uno lo haga bien y llevar una buena vida de creencia no es eso. Dios, el que me revista la gracia y el que me lo haga hacer bien, eso es totalmente distinto.
el fundamento de la vida de creencia, ya que nosotros no lo podemos hacer. Por ejemplo, digamos que nosotros tomamos, yo con empeño, yo debo dejar esto. Esa manera es lo que usa la persona común. Pero Dios, cuando entra en el corazón, hay gente que no gusta de la bebida. Por ejemplo, hermano Shimon Sob, y ya no le gusta la bebida. Lo que nosotros hacemos y lo que Dios nos hace dejar es completamente distinto. Por lo cual, el obtener el perdón del pecado, el que uno trate, no termina, pero el que el Señor Jesucristo lo haga, en un momento uno puede obtener el perdón del pecado. El que uno lo haga, yo leyendo el libro, él continuamente me iba hablando y yo escribí el libro demasiado. Me dijo que se vendía. Ahora tuve celo porque me dijo que se vendía mejor que mi libro. Yo leí el libro de él y no es una cierta conclusión, sino que fundamentalmente dice que nosotros tenemos las defensas para vencer la enfermedad, la comida hervida y ahora los condimentos químicos no nos dan energía, pero cuando uno tiene la energía suficientemente puede vencer la enfermedad. Y yo, a los pastores de nuestra iglesia, cuando tienen cáncer, yo le digo para que vaya allá, para que vaya junto a él. Él no tiene propósito para ganar el dinero. Otros doctores ahora tienen muchos pacientes y rápidamente va con otro paciente, pero él a veces con un paciente se sienta 2 horas, no sé cómo mantiene su hospital, pero realmente es así. Es distinto a otras personas. Yo le respeto desde mi corazón a él. Nosotros, el que vayamos a vivir la vida de creencia, es muy simple. Ustedes, esa vida de creencia, de estar expectante en lo que bien hace, muchos se apoyan en ello. Lo único que tenemos es pecado. Por más bien que lo hagamos, uno no puede guardarse, pero con eso no es suficiente para recibir la bendición. Por lo cual, Dios debe hacer para que yo pueda recibir la bendición. Dios es el que tiene que hacer para que mi pecado sea lavado. Dios es el que me tiene que rescatar. Dios es el que me tiene que purificar. Dios es el que tiene que hacer para que yo deje la bebida. Eso es lo importante. Y centrándome a eso, yo hablo. Por lo cual, lo que yo digo, a menudo hablo acerca de la supercomputadora. En nuestra iglesia dice que tenemos un gran servidor. ¿En dónde está? Le pregunto. No es dentro de la iglesia. En donde se mantiene el servidor. Y hay una empresa en donde van manteniendo el servidor y toda información en nuestra iglesia dice que está allá. Y lo que tenemos, el laptop, y con una pequeña computadora no podemos abastecernos, y si nos conectamos con esa supercomputadora, dice que sea lo que fuera, podemos sacar. Eso es así realmente. Con eso anteriormente, con el módem, teníamos que hacer el online, pero ahora con el Wi-Fi, cuando hacemos online sin la línea, con el Wi-Fi, ahora toda información podemos recibir de allá. Por lo cual, lo que la Biblia dice que es. Nosotros haciendo lo bueno, por más que lo podemos hacer delante de Dios, es una pizca, no podemos alcanzar a Dios. Pero la bondad de Dios, cuando lo estiramos y si lo hacemos lo nuestro, somos personas muy buenas. No somos justos, pero cuando traemos la justicia de Jesucristo, yo me hago justo, muy justo. No tengo amor, pero el amor de Dios, cuando lo estiramos en nosotros, somos personas que amamos, somos malos, pero cuando la bondad de Dios lo traemos, somos personas muy buenas. Eso es leer 10 veces, 30 veces la Biblia, y eso es la conclusión a lo que llegamos. Pero todavía, cuando uno se empeña, hay gente que trata de llevar la vida de creencia con empeño, uno trata y uno está expectante en ello. Anteriormente, la hermana Kim Yoon-ho vino y testificó. Esa hermana tuvo cáncer. Yo varias veces le hablé.
tiene una hermana menor, se llama Heon. Mi hermana tiene cáncer y dice que la familia comenzó a hacer una reunión y juntaron el dinero. Tú vas con esto, trata a tu hermana y dale buena comida. Y la hermana antes de ir me llamó: pastor, mi hermana tiene cáncer y yo voy así. Hasta ahora yo me encontré con muchos enfermos de cáncer y mientras que tengo comunión, hasta ahora el enfermo de cáncer, si hubiese creído bien en Dios, Dios, tengo enfermedad, yo lo hice bien, por favor cúreme, con toda convicción puede hablar. Pero no hay ninguno que tenga convicción en sus obras, ni siquiera uno. Si tiene convicción en las obras, por favor alce la mano, no hay ni siquiera uno. Yo cuando el hermano Ansan me estaba en el hospital fui y ya el cáncer estaba en un estado gravísimo. Hermano An, si usted, conforme a la palabra, si vivía de manera fiel, en caso que usted ore, ¿verdad que Dios va a escucharle? Claro que sí, pastor. Él así cayó en la trampa. Usted realmente lo ha hecho mejor que una persona que obedece. ¿Cómo? Porque todo lo que Jesucristo hace te lo dio a ti y todo es tuyo por Jesucristo. Ahora tú eres el mejor, el que más ha obedecido al Señor. Apóyate en Dios. Dios va a obrar. Y se había asustado grandemente. Sí, me dijo. Se asustó. Por lo cual estaba tan contento. Pastor, muchas gracias. Yo ya voy, me dijo. Me seguía. No vengas, no vengas. Pastor, muchas gracias. Que vaya bien, me dijo. Y luego, cuando me fui, después de 10 días, su corazón estaba como antes. Hombre, ¿por qué miras tu obra? Después de unos días, ahora se fue, falleció y tanta pena me causó. Dios, haciéndolo bien, nosotros haciendo lo bueno, haciendo la justicia, no desea que seamos justos. Nuestra bondad es como un trapo, somos carentes. Por más justos, limpios que seamos ante la vista de Dios, somos inútiles. Por lo cual, lo del Señor Jesucristo es aceptar como lo nuestro y a eso se refiere. Por lo cual el Señor Jesucristo, cuando murió por nosotros, su justicia nos dio, su santidad nos dio a nosotros. Fácilmente hablando, mi ser y el Señor Jesucristo estamos en ambos y el Señor Jesucristo tiene solamente su bondad, no cometió pecado toda su vida. Yo solamente cometí pecado toda mi vida, pero la justicia de Jesucristo nos lo da a nosotros y nuestro pecado el Señor Jesucristo lo llevó. Jesucristo no tiene pecado, pero por nuestro pecado murió sobre la cruz y nosotros por la justicia de Jesucristo somos justos. A eso nos referimos. Es eso. Y yo me acordé de eso. Pero la gente, cuando tiene cáncer y muere, ¿cuál es lo que ahora en la última ocasión pierde la fuerza? Es por haber vivido carnalmente. Somos sinceros, seamos sinceros. Una persona, una vida, una persona corrupta, había dibujado ahora algo que le gusta comer, que se centra en sí, que tiene deseo sexual. Y me escribió eso y trajo. ¿Quién escribió eso? Le pregunté. ¿Quién entre nosotros no es así? Le pregunté. Pastor Muñoz, ¿usted es así? Sí, soy así, me dijo. Yo también. Todos somos así. Y la gente hace como que no es así. Eso es la carne. Todos nosotros tenemos carne, ¿correcto? Yo le pregunté. Seamos sinceros. Alce la mano al que no le gusta comer. Alce la mano al que no le gusta dormir. Alce la mano al que no le gusta la comodidad, que no le gusta divertirse. Alce la mano. Toda nuestra carne le gusta comer, por lo cual está construido el baño. Si no le gusta comer, ¿para qué va a necesitar de baño? Nos gusta dormir. Somos carne, hermanos. Por lo cual es vil, sucio lo que hacemos,
pero todo lo que nosotros hacemos, Jesucristo llevó. Jesucristo, por favor, usted resuélvalo. Nosotros anteriormente, ahora lavamos la ropa en la casa, pero hoy en día casi llevan a la lavandería. ¿Ustedes no llevan eso? Sí, ¿verdad? Lo llevan. Y en lugar nosotros lo hacen. En la lavandería ahora dejan perfecto el traje con algunos billetes así, lo van ahora arreglando, lavando y termina todo. El que ahora lo dejemos limpio, nuestra ropa no es así, que queda limpio. A veces nuestra esposa ahora dice, esto está sucio y lo lleva a la lavandería. Una vez había un papel en mi traje. El señor del traje había anotado nuestra dirección. En la lavandería dice que anotan eso porque puede perderse la ropa. Por lo cual, hermanos, cuando llevamos a la lavandería y esto no queda limpio, es responsabilidad de la lavandería. El Señor Jesucristo lava nuestro pecado. Él no, si no nos dejó más blanco que la nieve, significa que Jesucristo lo hizo mal. Hoy, querida, ¿en dónde lavaste mi trapo? ¿En dónde lavaste mi traje? En la lavandería tal, pero porque lo lavó así, ellos lo hicieron mal. Mira, aquí tiene todavía esta grasa y así, así. Ellos lo han hecho mal. Por lo cual, esa lavandería es una lavandería mala. Jesucristo murió sobre la cruz por el pecado y si todavía el pecado queda, es peor que la lavandería mala, el Señor Jesucristo. ¿Es así, correcto, sí o no? Es así. Hermanos, en la lavandería, cuando lo encargamos nuestra ropa y la camisa tiene la grasa, el aceite, y si queda así, tenemos que ir junto a la lavandería. ¿Esto se lavó, sí o no? Y ustedes comen de nuestro dinero y nos vamos ahí. Ustedes son buenos. Cierran la boca. La próxima vez te daré más dinero, está bien. No se puede que entre nosotros haya uno entre ellos. Por si acaso Jesucristo, si no pudo lavar nuestro pecado cuando va orando, uno no tiene que pedir el perdón del pecado, tiene que gritar, ¿por qué no pudo lavar mi pecado? Usted es un mentiroso. Así debería de contestarle. Ahora, si todavía tenemos pecado, realmente estamos convirtiendo al Señor Jesucristo a un estafador. Sin pensar, la gente, yo cometí pecado, soy pecador, pero la Biblia no dice así. Exactamente conociendo la Biblia, exactamente uno debe creerlo. Por lo cual, los enfermos del cáncer, yo he visto cómo ellos van muriendo en la última ocasión, porque ellos mueren. Sería bueno que yo vaya a servir bien al Señor. Me gusta comer, soy mundano, me gusta el placer, la carne, por lo cual he vivido de manera corrupta, pero el Señor va a oír mi oración. Ahora seguramente hará que yo caiga en medio del pecado, en medio del cáncer, y de por sí dice eso. No, Dios no nos paga conforme a nuestra obra. Todo lo que el Señor Jesucristo hace, me lo da a mí. Todo lo que hacemos nosotros, lo pasa al Señor Jesucristo. Todo el pecado que cometemos, pasó al Señor Jesucristo. Y si no pudo lavar el pecado, es responsabilidad de Jesucristo, no es nuestra responsabilidad. Y el Señor Jesucristo. Ahora, si somos sucios, Él es sucio, no es responsabilidad nuestra. Yo soy justo, limpio. Y eso es una fe ahora con toda convicción. Es una fe segura. Yo he Hechos 8 en esta mañana. Cuando leo Hechos 8, tanto yo me animo ante esta palabra, porque en la última parte del capítulo 7, Esteban muere ahora como mártir. En el 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En este estado, en el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, en caso que ustedes
Cuando se incendia una escuela y muchos se lastiman, primeramente ustedes pensarán si esa escuela es la escuela en donde sus hijos van. Ah, esa escuela es en donde mi hijo va. Luego, ¿qué es lo que ustedes investigarán? Ustedes investigarán si su hijo está seguro, sí o no. ¿Cuál es la clase que se incendió? El cuarto grado. Es el grado de mi hijo, dirán, ¿verdad? En ese momento ya perderán casi la sobriedad. ¿Y cuántos se lastimaron los del cuarto grado? 15. Solamente hay 22 en esa clase. En nuestro corazón vamos a pensar que nuestro hijo se incendió y se quemó y que fue al hospital. Así pensaremos. Así queda uno. Las personas quieren anunciar el Evangelio. Ahora, cuando Esteban es apedreado y cuando es un periodo, pero tan frívolo. Pero en el 4 que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Señores, Jesucristo, ahora Esteban creyendo en Jesucristo fue apedreado y muchos fueron sacados de sus casas y llevados a la cárcel, pero ellos fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Cómo habrá sido el corazón de estas personas? Dos cosas. Ay, la gente no muere dos veces. Al cabo, yo voy a morir, pero voy a predicar el Evangelio ya. Habrá gente que tenga esa determinación. Pero de repente, habiendo tenido esa determinación, cuando uno le va clavando con la lanza, muere y se escapa con todo miedo, ¿cómo en este estado ha podido predicar el Evangelio? Esteban murió apedreado. La gente ahora, ¿cómo en este estado, cómo ha podido predicar el Evangelio? Amados hermanos, hermanas, en nuestra iglesia, 800 por ahí existe, pero en Corea hay 200, en el exterior un poco menos de 200, pero los pastores nativos son como más de 400 y 800 están ahora perteneciendo a la misión Buenas Nuevas y predicando el Evangelio. Pero allí, por último, hay cosas que ocurren a los pastores. ¿Qué viene a hacer eso? En San Juan capítulo 5, ahí el enfermo de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda, le dice el Señor Jesucristo. Parece que me dijo que camine. Y bueno, no puede llevar la vida de creencia toda su vida estas personas. Mis piernas están todas secas y yo caigo si me levanto. Y me dice para que me levante a mí. Allí, exactamente hablando, el enfermo de 38 años, su corazón, ¿puede caminar tomando su lecho, sí o no? No, piensa que no puede caminar. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor Jesucristo dice? Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, la palabra del Señor Jesucristo y su pensamiento. Hay dos tipos de pensamientos, pero el enfermo de 38 años, hasta ahora, conforme a su pensamiento, vivía. Pero cuando Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda, ante su pensamiento es algo absurdo. Pero los que llevan la vida de creencia, cuando atraviesan esta línea, la vida de creencia, ahora tanto mejora porque Jesucristo empieza a trabajar. Ocurra lo que le ocurra, la vida de creencia viene a ser muy bendito. A nosotros, entre los que nos critican con mentira, dice que yo ahora he estafado ahora $15,000 millones.
¿En dónde puedo yo estafar tal cantidad? Es realmente absurdo con solo pensar. ¿En dónde podré yo estafar? ¿Por qué? Y en el momento que empieza a decir eso y luego pasa mucho tiempo, un pastor que trabajó 40 años en nuestra iglesia creyó en esa palabra. Realmente, Satanás lo hizo de manera tan astuta. La fiscalía había dado la prueba, había puesto la evidencia. Parecía eso una realidad. Y ellos habían realmente puesto testimonios falsos, documentos falsos. La gente piensa así. Algunos hermanos, cuando van a la fiscalía y vuelven, ya no empiezan a hablar. Por lo cual, ¿qué es lo que yo quiero decir? En ese momento, sería bueno que me hable, que me cuente, pero solito piensa porque siente pena y exactamente no puede conocer bien las cosas. ¿Entienden? Ante mi vista, ahora uno no puede caminar, pero Jesucristo dice que puede caminar. El corazón de Jesucristo y nuestro corazón es distinto. Claramente es distinto en ese momento. Mi pensamiento es correcto. La palabra de Jesucristo es correcto. Sí, pero Él es el que salvó al muerto, salvó al leproso. Entonces Él tiene poder. Ante mi vista no es así. Pero si le dice para que camine, caminará. Y ese pensamiento llega a tener. Y esa persona se levanta y camina. En ese momento surge la manifestación. Pero ante nuestra vista, es absurdo. ¿Qué quieres decir? Y si eso lo deja, queda así y ya. Hoy están congregando en nuestra iglesia, no tienen un mismo pensamiento, pero cuando uno escucha la palabra detalladamente, escucha la palabra, somos pecadores sucios, ¿cómo somos realmente justos? ¿Cómo es que no vamos a cometer pecado? Cuando uno pregunta eso, exactamente aparece la respuesta. Uno piensa de por sí, eso es. Ahora uno va juzgando todo solito y va decidiendo las cosas. Y los coreanos somos engañados por Satanás, ¿entienden? Exactamente, ¿qué es lo que acá podemos decir? Yo, hasta ahora, viviendo dentro del Evangelio, yo, cuando sufrí por la enfermedad del estómago, casi me muero. Ahora, por la enfermedad del corazón, casi me muero. Una vez, casi el avión que me subí se accidentó. Varias veces ha ocurrido eso. Pero ¿por qué yo me subo al avión sin tener miedo? Porque yo no muero por el accidente del avión, sino que muero cuando Dios me llama. Eso es lo que yo creo. Dios es el que está sujetando mi vida. Anteriormente estaba en medio del pecado, no podía despojarme de ellos de ninguna manera. El Señor Jesucristo me rescató del pecado, está junto a mí y el Señor Jesucristo me guarda, me ayuda. Eso es lo que yo creo dentro de mi vida. Señores, ¿qué es lo que nosotros decimos? El enfermo 38 años ante su vista. Él no puede caminar, está acostado, enfermo. Pero el Señor Jesucristo dice para que camine. El pensamiento de quién es correcto. ¿Quién es el que dice la verdad? Yo soy enfermo. Él curó al enfermo, Él tiene poder, entonces Él tiene la razón. El resultado de haber vivido con mi pensamiento es así. Si Él lo habla así, yo voy a intentar oír. Y cuando lo oye, se levanta, toma su lecho y camina. Y cuando va caminando, y cuando se cura de la enfermedad, se encuentra con la gente, se encuentra con los amigos, tiene trabajo, gana dinero, compra casa, se encuentra con una esposa bella y se casa y tiene hijos y vive feliz. Conforme a su pensamiento, si no podía caminar, hasta ahora no iba a caminar. La gente viniendo a la ciudad de Samaria, cuando va fijándose, tanta persecución. Sin embargo, la gente, el Evangelio del Señor Jesucristo va predicando,
va recorriendo, predicando la palabra de Jesucristo. Felipe va a predicar el Evangelio. Por lo cual, la vida de creencia, Satanás en nuestro corazón, ¿cómo es que se manifiesta? Lo que no es posible, saca todo así, 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 así. Por eso tú no puedes, nos dice así. Pero contrariamente el Señor Jesucristo a nosotros, tú no puedes, pero si yo te ayudo, tú puedes. Hasta ahora has pataleado, no lo lograste, pero cuando escuchándome me dice, ahora tratas de levantarte, ahora te levantarás. Acabó el vino, puso el agua en el cántaro, hasta ahora era el agua, pero ahora esto será vino. Eso es el Señor Jesucristo. Ahora, cuando queremos guardarnos, es difícil. Pero en esta ocasión, un misionero que predicaba en India, en medio del campamento, estaba muy bien. Pero luego cuando fue, allí estaban los voluntarios. Y los voluntarios, ustedes, ¿qué es lo que quieren hacer? Pastor, nosotros queremos ir a un viaje evangelístico, le dijo. Y en donde él vive había muchos drogadictos. Y pasando las 6, realmente nadie andaba allí. Además, si enviamos a las señoritas, era una gran preocupación. Pero estos estudiantes querían ir y sentía de que el Señor le iba a guardar y le envió. Y cuando fueron, estaban contentos y todos los días pedían el estudio bíblico y había enseñado el coreano a las personas, realizó la charla de los valores y trajo el dinero. Nosotros, misionero, usted se esfuerza tanto, nosotros vamos a invitarla a comer. Y estaba realmente tan conmovido. Ahora, en todo aspecto somos débiles, no podemos vencer el pecado, somos tales personas, pero Dios que está vivo trabajará con ustedes. Por lo cual hasta ahora tú no puedes caminar, pero yo te voy a ayudar, levántate, toma tu lecho y anda. A ver, intenta caminar. Y cuando oye esto y esta persona camina, empieza a caminar, empieza a correr. En Hechos capítulo 8. Hay mucha persecución, muchos son encarcelados. Sin embargo, en el corazón de ese evangelista Felipe, sí, tenemos que anunciar el evangelio. Hay mucha persecución, pero Jesucristo me va a ayudar a mí. Al final, en ese corazón, ahora, Satanás dentro de mi corazón, el sonido ahora de desesperación que Satanás nos da y el sonido de Dios. Ahora es elegir la esperanza de Dios o elegir la desesperanza que el diablo nos da y conforme a ello todo se determina. Las personas son así. Hemos realizado el IYF. Ni intenté realizar la charla de los valores, pero cuando fui yo a realizar en el Partido de los Jóvenes de China una charla, se publicó el libro. Desde ese momento realizamos la charla de los valores. Y así los estudiantes de la IYF le enseñamos el mundo del corazón y los estudiantes cambiaban, mejoraban en gran manera. Pero los animales solamente ven plantas, el carnívoro solamente ve la carne, estando en el mismo ambiente. En los animales herbívoros dicen que hay tanta comida y los carnívoros dicen que no hay comida. Y estando en un mismo ambiente, los carnívoros dicen que hay mucha comida y los herbívoros dicen que no hay comida. Cuando vemos a ustedes, algunos dicen que son desesperación, parece que recibirán persecución y entrarán a la cárcel. Pero cuando uno lo ve con los ojos de Dios, siente de que Dios le va a guardar a tal persona. Yo habiendo vivido hasta ahora, he vivido así. Nos ayuda en cada uno de los puntos y podemos ver cómo Dios trabaja. Y de manera así van a los que van viviendo de manera remota. Siempre vive conforme a su pensamiento, pero cuando uno va delante de Dios, es pensamiento nuestro, pensamiento de Jesucristo y siempre estamos confrontándonos. Y cuando nuestro pensamiento se confronta ante la palabra de Jesucristo, nuestro pensamiento es un fracaso, el pensamiento de Jesucristo es de gracia. Hasta ahora es difícil, pero si lo hacemos conforme al pensamiento de Jesucristo, Dios nos va a ayudar y ese corazón llega a surgir en ustedes antes de trabajar.
tienen la fe de que Jesucristo trabajará en ustedes y esa fe se va formando y marchando conforme a esa fe. Dios va trabajando. ¿Qué es lo que ocurre? Diciendo que cree Jesucristo. Ahora Esteban muere y Saulo va encarcelando hombres, mujeres y hay tantas cosas frívolas, pero Felipe va anunciando el Evangelio y se llena de alegría esa ciudad y ese gozo inmenso llegan a tener. Cuando predicamos el Evangelio, hay gente que nos dice que somos sectas, nos persigue varias cosas, pero ahora, de manera contraria a esa persecución, está Jesucristo que nos ayuda, por lo cual nosotros, cuando vemos solamente la situación ante nuestra vista, absolutamente nada podemos hacer. Simplemente cerrando la boca. Pero cuando uno va marchando con fe, ese hermano, tiene fe, Dios le ayuda, se abre la puerta. Ustedes llegan a ver eso. Claramente, en nuestra iglesia llegamos a ver eso. Nuestra iglesia, ¿por qué es igual a una iglesia primitiva? ¿Por qué? Porque recibía mucha persecución en primer lugar. ¿Verdad que sí? Nuestra iglesia también. Nos dicen que somos sectas, recibimos persecución. Hoy en día ha disminuido bastante aquello. En la iglesia primitiva había manifestación del Espíritu Santo. Ante nuestra vista decimos, esto no es del hombre. El coro Gracias ha sido un coro internacional. Eso no ha sido humanamente. Humanamente cuando pensé que yo también con 10 y tantos iba a estar predicando y hasta la muerte iba a oír de que era secta y así iba a acabar. Pero de manera maravillosa Dios trabaja. Tanta gracia hallamos mediante la IYF, el Guñus Coro Gracia. Nos asombramos en gran manera. En la charla de los valores también. Y tanta felicidad nos da. Hay dificultad, pero el Señor está presente. Por lo cual, los que creen en el Señor no ve dificultad, solamente lo ve como esperanza, llegan a entender. Y los que creen en la carne, los que ven la carne, solamente ven cosas carnales. En nuestro corazón, hermanos, Dios le dice a Noé que habrá diluvio y cuando entró el diluvio en su corazón comenzó a hacer el arca. Mucha gente oía de que habría diluvio, pero no creía de que habría, por eso no hace el arca. Si marchamos con el corazón de Dios, gran manifestación surgirá mediante nosotros. Toda maldición, todo problema de nosotros se resolverá y hallaremos la gracia. Eso es maravilloso. Yo personalmente, después de recibir la salvación, Dios, acerca del dinero, tanto me ha enseñado. Una vez yo, antes de vivir en el apartamento me iba a mudar en ese apartamento y habíamos fundado la iglesia Songbuk, Chonan, y por 4 cosas, yo tantas cosas sentía presión en mi corazón. Mi cuñada estaba en el hospital Hanyang en aquella ocasión y mi cuñada estaba encargada en la secretaría del hospital universitario Hanyang y ella fue garante del pastor Changmyeong. Cada domingo deben de hacer la cuenta. Y cuando el pastor Changmyeong estaba internado, yo todos los días iba. Una tarde, era el miércoles, y yo le dije a mi cuñada, ¿verdad que el dinero está un poquito atrasado? Debemos pagar, ¿verdad? Le pregunté y ella me preguntó, ¿tiene dinero? Si tiene dinero, claro que será bueno si paga. Quiere decir que estamos atrasados. Tenga dinero sí o no, claro que tengo que pagar, le dije. Y de repente, el inicio de la iglesia Songbuk, el inicio de la iglesia Chonan, ahora el gasto del internado, ahora y la mudanza de mi casa. Estas 4 cosas iban presionando mi corazón. En ese momento, ¿qué es lo que yo dije? Cuñada, Dios parece que desea que yo use mucho dinero. Ahora siento que ahora
tengo que gastar mucho dinero. Claro, en aquel momento, $5,000 por ahí vendría a ser hoy en día, pero ese monto era muy grande en aquel entonces. Por lo cual, cuando yo salía con mi carro, Dios, ahora yo no tenía ni un centavo y me hizo encontrar con esto a mí. Y yo sentía que Dios me lo daría. En un mes, tantas cosas, ahora tanto gasto era en nuestra iglesia. Yo fui a una campaña de Jeju, el pastor John Chung se encargaba de tesorería de la iglesia. No sé cuánto era el costo del apartamento. Y yo tenía mucha duda de cómo se resolvió esto. Hermano John, se resolvió todo, ahora los gastos necesarios. Todo se resolvió, pastor, me dijo. ¿Cómo? Todo se resolvió, pastor. ¿Cómo se resolvió? Le pregunté. Todo se resolvió, pastor. Él no me contaba cómo se resolvió. Casi derramo las lágrimas. Hasta ahora no sé cómo lo hizo. Dios, cuando está vivo, el enfermo de 38 años no podía caminar, pero se levantó para caminar. El Señor Jesucristo, con $1,000, si me dice para que trabaje en una obra de 990, yo podré hacer, pero con $1,000 me dice para que trabaje en una obra de 10,000, de millones, y uno cae en prueba, cae en dificultad. Pero como estúpido, ¿para qué me preocupé? Solamente teníamos $1,000 y si Dios me dice para que haga una obra de $10,000, Jesucristo tendrá su manera. ¿Para qué yo me preocupé? Bueno, lo voy a hacer. Bueno, lo hago ya. Y me levanté y caminé y se lograba. Se lograba. Era grandioso. El coro Gracias, al comienzo, nosotros educamos a ellos, 30, 40 personas en el Conservatorio de San Petersburgo de Rusia. Pero realmente, ni me imaginé que sería el mejor coro del mundo. En todo era así. Como el enfermo de 38 años, yo no podía caminar, me dice para que camine. Y si el Señor me dice para que camine, caminaré. Y camino y lo logré. Al comienzo, cuando escribí el libro El secreto del perdón del pecado nuevo nacimiento, yo, cuando publiqué el libro, ¿quién va a leer el libro que yo escribí? Un libro que escribió un don nadie como yo. Pero realmente esto era vendido, pero tan rápido, y me conmoví como un don nadie como yo. Yendo a África en esta ocasión, me iba a dar un premio de los líderes. No sabía ni qué era. Me da y bueno, voy a recibir todo lo que me da, yo recibo. Es mejor recibir que no recibir. Era un premio grandioso. Era un premio que solamente los presidentes recibían. Un don nadie como yo. Señor, ¿por qué usted lo hace así? Yo estoy viviendo una vida, pero que no me puedo ni merecer. Yo no me merezco. En todo punto, sea en la salud, en todo aspecto. Cosas que no me puedo ni imaginar. Jesucristo tanto desea hacer por mí. Dios a Moisés, yo te voy a enviar junto a Faraón para que saque al pueblo. No es que le manda a Moisés, sino que dice que Dios va a hacerlo. Leyendo esa palabra, Dios también así me habla a mí. Entonces yo me voy a ir. Bueno, usted hágalo, Dios. Y cuando damos los pasos y las veces que caminamos con fe, Dios con poder estando vivo va trabajando y eso es lo que vemos. Pero los evangelistas no lo hacen y están sentados y me duele, y me quema y ya me da rabia. En su pensamiento permanece y no lo puede hacer en realidad. Felipe, cuando va a Samaria
y cuando es enviado para que predique el Evangelio. Y humanamente, si va a Samaria, Esteban murió. Claro, no murió en Samaria, pero los hombres son encarcelados y es tan frívolo el ambiente. Pero el Señor Jesucristo, cuando le dice para que vaya, claro que irá. Por más que muera, voy a ir. Y cuando va, allí hay gran gozo. Y hasta el eunuco de Etiopía recibe la salvación y esa maravilla ocurre. Eunuco Etiopía no recibió la salvación mediante mi ser, pero muchos ministros han recibido la salvación. El ministro es más alto que el eunuco. Y el eunuco, bien no sé si así. Por eso las personas no es un camino que con su pensamiento pueden dirigirse al camino de Jesucristo. El camino lo puede ir solamente el que tiene el corazón de Jesucristo. Ante su vista parece difícil, increíble, parece vergonzoso, parece que va a fracasar, pero Jesucristo le dice para que vaya. Allí uno de los dos se divide. Ahora hay dos tipos de personas, los que creen en sí y los que creen en el Señor Jesucristo. Se dividen en dos, por lo cual los que creen en su ser sigue su propio pensamiento, los que creen en Jesucristo conforme a la palabra de Jesucristo, ahora sea como fuera la situación, va marchando y el poder de Dios trabaja en nosotros. En Hechos, cuando vemos realmente, estamos tan agradecidos por ello. Hoy en día, a cada uno de ustedes va hablando. Yo te voy a hacer caminar, camina. Yo voy a hacer para que tú salves al pueblo de Israel en Egipto. Yo te daré mucha descendencia, como la estrella del cielo, como la arena del mar. A ver, dirígete. No soy yo, sino es Dios. A ver, camina. Es difícil, parece difícil, pero yo voy a trabajar. A ver, atrévete. A ver, predica el Evangelio. A ver, va a la misión. Va a realizar la OEF. Va a realizar ahora el viaje evangelístico, la campaña evangelística. A ver, va a realizar el campamento mundial. Dirígete. Sin nada empezamos nosotros. De manera maravillosa va trabajando Dios y ese poder de Dios yo lo he visto. A ver, inclinando el oído. Oigan la voz de Dios en cada uno de ustedes que le dice al Señor, yo voy a orar en ti, camina. A ver, predica el Evangelio. A ver, predica el Evangelio. A ver, realiza la misión. Yo voy a trabajar en ti. A ver, anuncia el Evangelio. A ver, aconséjale para que vaya al campamento. A ver, guíalo. A ver, hazlo. Pero los que creen en sí no lo pueden hacer. Los evangelistas, los que creen en sí, poco a poco se cautivan, solamente viven en su carne. Y un evangelista ahora dice que solamente comía en el restaurante. ¿Quién no va a comer la comida? Pero dice que comió en el restaurante. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé bien por qué. Dice que tuvo comunión. Fue a la cafetería para oír la música. A eso le llamamos evangelista corrupto. Los que comen en el restaurante. Yo le dije al evangelista, hay alguien que me invita, discúlpeme, ida y vuelta, 1 hora, comer 1 hora, 24 horas aparte de ello, cuando sacamos tal, no tenemos mucho tiempo, durante 3 horas. ¿Pueden tener buena comunión? No, la comunión en el salón de culto, seriamente sentado, cerrando la puerta, abriendo la Biblia, eso fue no para tener comunión. Con la música en la cafetería, absurdo. Había tales evangelistas. Le exhorté. Cuando uno va conforme a la carne, continuamente va conforme a la carne, es tan vil, pero con la fe de creer en el Señor Jesucristo tenemos que marchar. En el corazón de ustedes no sigan un pensamiento remoto. Es por la fe dirigirse. Esa persona que tuvo enfermedad del hígado no podía creer, me dijo. Es porque está ahora
menos necesitado. Si usted cree en Jesucristo, la fuerza de Jesucristo irá en usted, la sabiduría, la paz, el amor, el poder irá en usted. Por lo cual, profundamente uno no se pone a pensar, Dios claramente va a trabajar. Yo le dije, rápidamente, me dijo que podía llegar a creer. ¿Por qué? Esta manera remota, sí. Es algo necesario. Es ahora su vida. Dios trabajará. Conforme a su pensamiento dice que no se logrará y está así de manera remota. Pero si realmente necesita, no es así. Cuando mi padre murió, pasó el tiempo, cuanto más me pongo a pensar, mi padre es tan brillante. Cuando mi hermano estaba enfermo, él tenía la infección del oído y no tenía dinero para llevarle al hospital. Toda la noche sin dormir, ahora sacaba toda la materia fecal del water del doctor, le arreglaba su techo. Cuando el doctor venía a su casa después de ir al hospital, el baño estaba limpio. El doctor le llama a la esposa. ¿Quién ha arreglado esto? ¿Quién ha limpiado esto? El señor Parr. ¿Por qué él hace eso? No sé. Un día mi padre fue a la choza del doctor y le arregló el techo. ¿Por qué hace eso? Porque yo le quiero ayudar y ya. Es que el doctor sentía mucho agradecimiento porque no podía limpiar la materia fecal de su water, tampoco el techo. Luego se encontró con mi padre. Mi padre no había ni terminado la primaria. Era analfabeto, solamente podía escribir sus nombres. El doctor era de un nivel muy alto, pero tenía una relación muy cercana. El doctor descubrió que mi padre tenía un dolor. Señor Parr, ¿por qué usted no trajo a su hijo conmigo? Sí. Muchas gracias. Hoy voy a llevar a mi hijo. Y había curado perfectamente a mi hermano. Sea día y noche le había curado. En el corazón de mi padre tenía que salvar a su hijo. No tenía dinero para llevarlo al hospital. Y angustiado, miles de maneras iba buscando. Pero él tranquilo, no se pone a pensar. No se puede, es difícil. Yo no tengo fe y ya. Pero realmente esta fe es la manifestación que hace para que Jesucristo trabaje en nosotros. Cuando tenemos dificultad, accidente, enfermedad, cuando tenemos cáncer. Los que tienen a Jesucristo y los que no lo tienen, es una diferencia de cielo y tierra. Es realmente diferencia inmensa. Los que tienen fe y no. Yo tengo grandes y pequeños problemas, pero Jesucristo estando conmigo, todo lo ha resuelto. Yo lo considero más precioso al Señor Jesucristo más que mi vida, por más que de toda mi vida entera, realmente no mezquino para nada. Ahora, sea lo que fuera, no hay nada mejor que apoyarse en el Señor Jesucristo, pero los que viven una vida remota siguen viviendo esa vida remota simplemente. Yo quisiera decir una cosa. Hermanos de la iglesia Gangnam, no vivan de manera remota, caminen con el Señor Jesucristo. Encuentren lo que encuentren, Jesucristo lo hará. Y tan agradecido me sentía. Estaba muy agradecido por Dios. Hermanos amados, hoy Dios trabaja en medio de nosotros, pensando un poquito en Dios, pensando un poquito en la palabra, teniendo comunión. Veremos el camino, Dios trabaja en nosotros. No tengo fe, no trabajará en mí. Y de manera remota uno se pone a pensar. Ya todo está preparado para que Dios trabaje en ustedes. Por favor, abre tu corazón. Yo quiero trabajar. Por lo cual, sea cual fuera la dificultad, lo resolvemos por Dios y recibimos la bendición. Y recibiendo la salvación, una vida gloriosa llegamos a vivir, sea cual fuera el problema, hallamos la gracia ante Dios y una vida bendita. Espero que vivan. Vamos a orar.